escrito en una REMIPE puede también hacerse a través del SIS. Pero en este caso estamos poniendo el ejemplo de salud. Significa que el empleador, en este caso el Estado, como seguimos con el ejemplo de una municipalidad, debe de pagar el 9% de la remuneración a salud. Pero en varias oportunidades esto no se ha cumplido y le ha generado una deuda, y esta deuda genera intereses, ¿no?, a las entidades públicas que finalmente han sido pasibles de acciones judiciales y cuentas embargadas por esa luz. Claro, la deuda que puede haber sido 100.000 soles, después de tiempo, intereses, costas y costas, etc., ya no es 100.000, pues sino será 300.000. ¿Y quiénes son los perjudicados? Todos los ciudadanos. Porque gracias al aporte de todos y cada uno de nosotros, el Estado tiene vida. ¿Todos pagaremos impuestos o no? ¿Qué opinan? ¿Alguien que no trabaja podrá también pagar impuestos? Naturalmente, ¿no? El impuesto general a las ventas se paga cuando tú compras cualquier cosa, una caja de fósforo. Algunos alumnos relacionan el trabajar con el pago de impuestos, ¿no? Entonces, desconocen y dicen, no, profesor, yo no pago impuestos porque yo no trabajo. Entonces les hago ver que están equivocados. Cuando tú vas a comprar el kiosco, tú le dices a la señora del kiosco que te venda una botella de agua sin IGB. Señora, no trabajo, véndame sin IGB la botella de agua. Eso es descabellado. Todos pagamos impuestos. El siguiente principio es el principio de legalidad y especialidad normativa. El principio de legalidad está relacionado con el cumplimiento, en primer lugar, de la Constitución. Ya nos borramos nuestra pirámide, pero recuerden que había una pirámide. Esa pirámide, no la hemos dibujado, creo, ¿no? Interlazo ya. Miren, el ordenamiento jurídico vamos a esquematizarlo en una pirámide. En la cúspide, naturalmente, está la Constitución. Constitución política. Luego vienen las demás leyes. Vamos solo a anotar las dos primeras leyes. Por acá reglamento. Bien. Entonces, este es nuestro ordenamiento jurídico y como norma principal está la Constitución política del Perú. ¿Por qué? Ya lo hemos mencionado. Porque contiene los derechos fundamentales de las personas, de todos y cada uno de nosotros. A propósito, ¿desde cuándo tenemos derechos fundamentales? Desde que nacemos. En realidad, no es así. Tenemos antes del nacimiento. Efectivamente, nuestro ordenamiento jurídico, el derecho protege al concebir, por eso que no está presente el aborto, y nos protege hasta la muerte, hasta inclusive después de la muerte. Si nosotros revisamos el artículo 15, por ejemplo, de nuestro Código Civil, hay una protección de la imagen, de la voz, ¿no?, que está supeditada a una autorización de nuestros familiares. Es más, ¿por qué nos protege después de las muertes? Porque nosotros podemos en vida suscribir con actos jurídicos, se conoce lo que se denomina post-mortis, un testamento. El testamento recién va a ser efectivo una vez que muere el causante. Entonces, nuestra voluntad va a plasmar después de muerte. Entonces, cuando se dice, tenemos protección desde el nacimiento hasta la muerte, eso no es así. Antes del nacimiento, o la concepción, anidamos la teoría de la concepción, nuestro Código Civil de 1964, hasta después de la muerte, pues se protege
nuestra creación intelectual. De repente somos autores de alguna teoría, teorema, una marca, logotipo, patente, y no se protege hasta después de la muerte. A través de la administración pública. ¿Qué entidad de la administración pública será la que se encargue de proteger los derechos de propiedad intelectual? El INDECOM. Así es, no solo nos protege a nosotros los usuarios y consumidores, sino que tiene otra función también, que es la de proteger los derechos de propiedad intelectual. Bien, entonces el principio de legalidad implica que se respete en primer término la Constitución Política del Perú y luego las leyes especiales. En este caso, ¿cuáles son las leyes especiales? La ley y el reglamento del servicio civil. Se debe cumplir de manera categórica. Ya si hubiera algún vacío, si algo no estuviera contemplado, se aplicará por aplicación supletoria la ley del procedimiento administrativo general, que es la ley 27.444. Luego tenemos el principio de transparencia. Principio de transparencia. Significa que la información o relativa a la gestión del servicio civil debe ser una información confiable, debe ser información oportuna, accesible. Esto es transparencia. La transparencia está relacionada con la buena fe. ¿Y qué es la buena fe? Es la actitud leal, tanto de los ciudadanos como de los trabajadores del Estado. ¿Por qué razón? Porque, bueno, nosotros, los abogados, tenemos un adagio que dice que la buena fe se presume y la mala fe se demuestra. Y en la administración pública es así también. Miren ustedes, vamos a tocar 4 principios que son de la ley general, de la ley 27.444. Están íntimamente relacionadas con estos principios. Bien. En primer lugar, vamos a tocar el principio buena fe. Bien, este principio de transparencia, hemos dicho que la información que se maneje debe ser una información o relativa a la gestión óptima, información accesible, oportuna y confiable, está relacionado con estos 4 principios. El principio de buena fe es aquel principio por el cual se asume que las partes en la administración pública, tanto la administración como los administrados,
actúan dentro del marco de la lealtad. Es decir, no te engaño ni tampoco me engaño. Esta es una presunción. El principio de presunción de veracidad está íntimamente relacionado con la buena fe. Yo presumo que lo que tú me dices, administrado, es verdad. Y por eso que prima el principio de informalismo. No me puedes exigir un documento original porque prima el principio de informalismo y yo te puedo presentar copias fotostáticas. Entonces, la administración pública presume que los documentos que estás adjuntando o de repente la declaración jurada que estás firmando, porque para acceder a un concurso te hacen firmar una serie de declaraciones juradas, ¿no? Que no tienes ningún impedimento, que no tienes ningún antecedente, que no, de repente no tienes ningún familiar trabajando, ¿no? Hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º por afinidad. Después vamos a mencionar quién es el 4º grado de consanguinidad y 2º por afinidad. Entonces, yo presumo que lo que me dices es cierto. Estamos hablando del principio de informalismo, relacionado con la buena fe de ambas partes. Pero ¿qué pasa si yo, administrado, miento? No actúo de buena fe, actúo de mala fe. ¿Y qué pasa si ya finalmente gané un concurso de acceso a la administración pública, al servicio civil? El Estado no es que no pueda hacer nada. La entidad pública tiene un principio de privilegio de control posterior. Privilegio de control posterior. Está relacionado con el principio de fiscalización, mediante el cual la entidad podrá realizar acciones posteriores de control o de fiscalización y determinar si se ha quebrantado el principio de presunción de veracidad. ¿Y cómo se quebranta? Con la mala fe. ¿Y cómo puedo determinar? El documento que tú me has dicho acá, esta declaración jurada, que no tienes familiares, has mentido, porque tienes a tu primo hermano trabajando en la entidad. Tendrás que ser pasible de las sanciones respectivas. O de repente me has presentado un certificado, Bamba, donde dices que has estudiado diplomado de gestión pública en otra entidad, en esta sí es conocida, legal. Pero si nunca has llevado tu diplomado y lo que has hecho es, le has sacado copia y has puesto tu nombre, y con una acción posterior se llega a determinar que es falso, pues tendrás las sanciones respectivas. Y no solo administrativas, sino también en vía penal. Pueden denunciar por falsificación de documentos. Entonces, perderás, naturalmente, el concurso si lo hubieras ganado. Entonces, se relaciona el principio de transparencia, que hemos hablado de confianza, con estos 4 principios: la buena fe, la presunción de veracidad, el informalismo y el principio de privilegio y control posterior. Porque no por ser entidad pública vas a tener las manos atadas. Puedes generar una fiscalización posterior que puede generar la sanción de la persona que quebrantó el principio de presunción de veracidad. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? Bien. Entonces vamos a continuar. Creo que les dije sobre el grado de parentesco, ¿no? ¿Quieren determinar, conocen sobre la consanguinidad? ¿Se los digo?
brevemente, ¿ya? Todas las personas, por el solo hecho de ser tal, tenemos tres tipos de derechos. Los derechos personales, los derechos familiares y los derechos patrimoniales. Derechos personales son intrínsecos a cada uno de nosotros. Los tenemos desde la concepción. Derecho a la vida, a la libertad, etc. Los derechos familiares nos los genera el parentesco. Y el parentesco es de dos tipos. Parentesco de consanguinidad y parentesco por afinidad. El parentesco por consanguinidad es de la sangre, ¿no es cierto? Nos lo dan nuestros padres, ascendentes, y nosotros a nuestros hijos, descendientes. Puede haber un parentesco por consanguinidad colateral, que son nuestros hermanos, ascendentes nuestros padres, descendentes nuestros hijos. Pero también tenemos un grado de parentesco, ¿no?, con nuestros tíos y con los hijos de nuestros tíos. Entonces, el parentesco se cuenta, los grados del parentesco se encuentran por escala. Primer grado de consanguinidad serán nuestros padres. Segundo grado por consanguinidad, el lado colateral, nuestros hermanos. Tercer grado por consanguinidad, nuestros tíos, que son hermanos de nuestros padres. Y el cuarto grado de consanguinidad son nuestros primos hermanos. Entonces, esto sí resulta siendo un tanto, ya hasta, creo que demasiado. Imagínense que ustedes tengan un primo hermano que jamás en su vida lo han visto, porque su tío, hermano de su padre, jamás se han criado juntos, a pesar de ser hermanos del padre y madre. Pero la ley no hace distinción. No puedes explicarle, sino, pero yo jamás he visto a mi primo hermano. Por último, ni sabía que existía ni que trabajaba ahí. Pero, al ser una norma, lamentablemente se debe cumplir. Claro, hay diversas situaciones, pero la prohibición está hecha. Cuarto grado de consanguinidad son los primos hermanos. Y el segundo grado por afinidad, ¿cuál será? Hemos dicho que, o sea, no hasta, o sea, significa que los tíos también están prohibidos, igual que los hermanos y los padres. Y el segundo de afinidad, así es, el grado, el parentesco por afinidad nos da nuestro cónyuge. El primer grado por afinidad es nuestro cónyuge y el segundo, nuestros suegros, ¿ya? Y nuestros cuñados. Pues hasta nuestro segundo grado por afinidad, hasta nuestros cuñados, está prohibido, de acuerdo a ley. De acuerdo a algunas disposiciones, no en todas las entidades, pero en las declaraciones juradas normalmente aparece, ¿no?, la prohibición de contratar si tienes algún grado, algún familiar o alguna persona con grado de afinidad, segundo grado o hasta el cuarto grado de consanguinidad. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora vamos a ver este principio de rendición de cuentas. Rendición de cuentas de la gestión. Cuando hablábamos de los pilares de la gestión pública, hablamos de rendición de cuentas. Y que es normal, necesario, que los diversos trabajadores del Estado rindan cuentas por una sencilla razón, porque trabajan en la administración pública por encargo de la sociedad. Nosotros somos trabajadores, digo nosotros, yo no trabajo en la administración pública, trabajadores del pueblo. Nunca olvidemos eso. Siguiente principio, por favor. Principio de probidad y ética pública. Esto está relacionado a una actuación transparente, ética de los servidores civiles. De un tiempo a esta parte hemos visto lamentablemente muchas noticias que se ha quebrantado este principio. Los valores y la ética están relacionados con los principios contenidos en nuestra Constitución. Entonces, para
realizar función pública debemos ser pro y tener ética, ¿no? Respetar las normas de orden público, de buenas costumbres. No solo el quebrantamiento de una norma jurídica, de repente puede haber una norma de carácter moral que a la sociedad pues sea todavía genere un tanto de discrepancia. Entonces debemos de conducirnos bajo estos parámetros. Por eso que hablamos de probidad y ética pública. Siguiente, por favor. Luego hablamos del principio de flexibilidad. El principio de flexibilidad, de una u otra manera, nos dice que el servicio civil debe adaptarse a las necesidades del Estado. Y no solo del Estado, sino también de los administrados. Entonces la flexibilidad es sinónimo de dinamismo. El servicio civil debe ser dinámico. Y esto es lógico, porque las normas jurídicas son dinámicas, porque van acorde con el sentir de la sociedad. En tal sentido, el servicio civil debe ser un servicio civil flexible, dinámico, relativo. ¿Por qué relativo? Porque no es absoluto. Nada tiene el carácter de inamovible, perenne o estable o eterno. Por eso hablamos de flexibilización. Debemos adaptarnos a las necesidades del Estado y también de los administrados. Y finalmente tenemos el principio de protección contra el término arbitrario del servicio civil. Con este principio, lo que pretende el Estado es generar políticas de tranquilidad en los servidores civiles, políticas de generar confianza en cuanto al periodo que ellos tienen de ser contratados, en que se pueda hacer carrera. No estamos hablando acá de los funcionarios que ejercen un cargo político o de los funcionarios o de los servidores, perdón, de confianza. Estamos hablando de los servidores que realizan una carrera en la administración pública. Claro, imagínense que estuvieran a salto de mata, trabajando como muchas veces lo hacen actualmente algunas entidades públicas. ¿Cómo contratan a su personal? Antes, bueno, algunos decían de 6 meses, antes de 3 meses, ahora le hacen mes por mes los contratos. Mes, tal, así sucesivamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? Condicionarlos. Entonces, de repente es un puesto relativamente clave. Si tú no cumples, pues acá tengo tu contrato. A fin de mes te vas a tu casa. Eso es lo que se ve. Bien. Luego vamos a ver el ámbito de aplicación. ¿Hasta acá alguna pregunta, por favor? Entonces, vamos a pasar al ámbito de aplicación. Hemos tratado de hacer un pequeño esquema del ámbito de aplicación de la ley de servicio. Esto es el resumen del Estado. Claro, falta, naturalmente, desarrollar. Por acá tenemos al presidente de la República, ¿verdad? Las 2 vicepresidencias. Tenemos también al presidente del Consejo de Ministros y a todos los ministerios y viceministerios de los respectivos sectores. En el Poder Legislativo tenemos el Congreso de la República, y en primer término a la mesa directiva, el presidente con 2 vicepresidencias. Estamos hablando del Poder Legislativo. Las comisiones permanentes y las comisiones especiales. En el Poder Judicial, en primer lugar, tenemos a la Corte Suprema como ente máximo del Poder Judicial.
la cual asume su representación a través de una presidencia. Luego tenemos las salas supremas, las Cortes Superiores de Justicia, que están a lo largo de todo el territorio nacional, y cada Corte Superior de Justicia tiene su propia estructura, ¿no? Están los jueces superiores, los jueces especializados y los jueces de paz, en ese orden. Dependiendo de tú, si tienes alguna discrepancia, dónde presentas tu demanda, en cuáles de estos estadios va a ser tu segunda instancia, pero siempre, ya que estamos hablando del Poder Judicial, siempre vamos a tener derecho a una doble instancia. Siempre va a haber una doble instancia en nuestros procesos judiciales. Luego tenemos los organismos constitucionales autónomos, que como ya hemos conversado, lo que se encargan es de desconcentrar el poder, ¿no? Para poder revitalizar las bases de un Estado democrático. Miren, lo que ha pasado con la Fiscalía últimamente, con el tema de Chávarri, creo que no sé si les comenté la semana pasada, pero desde mi punto de vista es positivo. No por lo que ha hecho Chávarri o por lo que se le venga investigando, sino porque se ha respetado de una u otra manera la autonomía de poderes. ¿Acaso hemos visto a un presidente de la República imponer una sanción y cerrar el Ministerio Público? No, se ha dejado por los cánones correspondientes. Si no hubiera renunciado y se hubiera demostrado alguna conducta indebida del, en este caso, el encargado del Ministerio Público, pues el Poder Legislativo hubiera tenido los caminos respectivos de acuerdo a nuestra Constitución para frenar esta situación. Finalmente renunció por la presión también bueno, nuestro sistema democrático sigue fuerte. Si no, lamentablemente pues tendría que pasar lo que viene sucediendo en un país vecino como es Venezuela. En Venezuela no hay una desconcentración de poder. Hay una aparente desconcentración, pero en realidad hay una concentración en el Ejecutivo, en el presidente Maduro. Prueba de ello que le ha salido ahora una fuga de poder. Una persona también que tiene la investidura, la autoinvestidura y de algunos países extranjeros de ser el presidente. ¿Cómo se llama ¿no? Ahí. Entonces es una situación bastante atípica. ¿Por qué? Por la concentración de poderes que se dieron en el presidente. Poder ejecutivo, legislativo, judicial, salieron con tener político, lo expresaron. Esto es una concentración de poder. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a ver, vamos a concluir con la clasificación de los servidores civiles. Miren, podemos apreciar acá 4 servidores civiles que son finalmente en los que se clasifican estos grupos en el servicio civil. En primer lugar tenemos los funcionarios públicos. Cuando hablamos de funcionarios públicos de acuerdo a la ley Servir, son aquellos que representan al Estado a través de un cargo político y normalmente representan al gobierno. ¿Ya? Luego tenemos a los directivos públicos, que en resumen son los directores de cualquier entidad del Estado. Puede ser del directorio, por ejemplo acá del proyecto especial Chavimochi, los directores de los tribunales administrativos. En la SUNAR hay un tribunal administrativo, hay un tribunal administrativo también acá de la ley Servir. Cualquier tipo de director está contenido en este grupo. Luego tenemos a los servidores civiles de carrera, que son los que finalmente le van a dar la operatividad al sistema. Son los que va dirigido todo el grupo de toda esta gama de beneficios que pueden tener nuestros trabajadores, que son aquellos que
en función a las reglas contenidas en este servicio, de una u otra manera van a ser la columna vertebral de toda la administración pública, de acuerdo a la entidad. Y finalmente tenemos el servidor de actividades complementarias, que, bueno, en este caso el servidor civil tiene funciones que son vinculadas, pero de manera indirecta, con el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Podríamos acá incluir a los obreros, ¿no? Aquellos que realizan la función pública utilizando la fuerza física. Bien, ya les he pasado el material, seguramente ya se los irán a entregar. Si tienen alguna duda, está mi correo, en la cual pueden hacerme las consultas que ustedes crean convenientes. No se preocupen nada, que yo buenamente las voy a absolver. Ahora, el día de hoy, bueno, nos vamos a quedar ahí y vamos a continuar la próxima clase. Gracias.